Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces entramos con nuestra última grabación relacionada con la temática del organismo humano. Y pues esta última grabación, lo que vamos a dar es las indicaciones para el trabajo personal, individual que cada uno va a realizar para cumplir con este, o sea, digamos, con este bloque o esta parte 2 de la asignatura de biología. Recordemos que la asignatura de biología la hemos dividido en tres. La primera, que es las especies, que ya hay un trabajo asignado, ahí ya Olver pues ha mandado como sus videos, ya pues le di ahí como una serie de indicaciones para que trabajemos en están bien, pero podemos hacerlos mejor y pues la intención es que nos queden listos y se suban ahí al grupo que pues tenemos de WhatsApp. Esta semana yo estaré llamando a los demás porque ya es hora de que esta semana pues estemos subiendo esos videos. Son videos que se generan desde el celular y que pues tienen que ver con hablar de las características de la especie o organismo que les haya tocado analizar y también pues una pregunta específica que hay sobre esos organismos y al final la que la compartamos en el WhatsApp para que los demás también se informen de los reinos y de los organismos a analizar. Ahí tuvimos en cuenta los 5 reinos e incluimos los virus, que a pesar de que no son organismos vivos, son, pues, o sea, alteran el funcionamiento de los organismos vivos y por eso los contemplamos en ese estudio de las especies. Este trabajo tiene que ver con lo que es el organismo humano. Hoy, pues, en el transcurso de varios videos, pues lo que hicimos fue hablar de pues, las generalidades del organismo humano y de un sistema específico que es el sistema inmune. Entonces, cada uno va a tener una asignación que aquí ya está pues detallada y pues es lo que va a circular por el grupo de WhatsApp para que pues cada uno sepa qué trabajo le corresponde y aquí están pues las indicaciones de ese trabajo. Entonces, primero, el tema es que cada uno va a tener que analizar un sistema o aparato del organismo humano y debe realizar 5 puntos. Entonces, ¿cuáles son los 5 puntos que comprende ese trabajo? Que la intención es que lo hagamos, esta vez lo hagamos en un documento Word de máximo 10 hojas, tratar de que pues no nos extendamos mucho, si son menos pues está bien, lo importante es contemplar los 5 puntos. Entonces, lo primero es cuáles son las funciones de las principales funciones o las funciones principales de ese aparato o sistema dentro del organismo humano como un organismo perfecto y que tiene un funcionamiento sincrónico, ya dijimos que es sincrónico y relacional entre todos los aparatos y sistemas, ¿no? Segundo, vamos a identificar las partes del sistema o aparato que me haya correspondido. Tercero, vamos a explicar cuáles son los mecanismos de funcionamiento, cómo hace para funcionar. Entonces, si estuviéramos hablando del sistema circulatorio, entonces tengo que explicar que la sangre recorre por 2 vías el cuerpo humano, por las venas, circula de las partes del organismo hasta el corazón y en el corazón se bombea y sale a través de las arterias y por las arterias circula sangre que ha sido pues bombeada a presión para circular por todo el organismo y también pues va a todo desde nuestro cabello aquí hasta la punta del dedito gordo. Por ahí circula sangre bombeada desde el corazón y que fluye a través de las arterias. Entonces, esos son como los mecanismos de funcionamiento. Entonces, aparte hay un proceso ahí de oxigenación donde intervienen los pulmones y bueno, pues existe pues el sistema de un motor perfecto que tenemos en el corazón que se mantiene pues a través de las palpitaciones pues se mantienen en continuo funcionamiento. Abre y cierra válvulas,
como un motor. Quienes han tenido pues la oportunidad de ver motores pues en funcionamiento sabe que tiene una alimentación, un desfogue, igual pues es el corazón y funciona pues más o menos bajo ese mecanismo, sistema de bombeo. Cuatro, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan relacionados con ese sistema o aparato? Entonces, ¿cuáles son las afectaciones? Hoy vimos que, por ejemplo, en el sistema inmune hay actividades o sea, que alteran el sistema inmune. Hay enfermedades autoinmunes, que es decir, que son enfermedades que el sistema inmune genera respuestas y entiende que partes del organismo son un enemigo suyo y entonces eso se llama enfermedades autoinmunes. Ahí teníamos el ejemplo de la artritis reumatoidea y el lupus. Y finalmente, pues las reacciones excesivas del sistema inmune, donde está el asma, la rinitis, que pues algunos conocemos pues a manera personal o por personas allegadas que sabemos que tienen estas afecciones y sabemos que son afecciones delicadas. Y después de eso, entonces vamos a entrar a cómo cuidar o proteger ese sistema, o sea, qué mecanismos hago yo o tengo en cuenta para cuidarlo y protegerlo, ¿sí? Entonces, cada trabajo debe contener para el sistema o aparato que a usted le corresponda estos 5 puntos. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Primero hacerlo a lápiz. Usted también, la intención es que no hagamos o sea, una copia exacta de lo que diga Google. Google puede tener parte de esto, pero quiero que todos investiguemos y haya redacción propia, ¿sí? Eso es lo que yo quiero, que ustedes hagan un esfuerzo y hagan su propia redacción y la intención es que eso nos quede en un documento en Word. ¿Por qué? Porque la intención es que al final eso hace parte de un manual que vamos a compartir entre todos. Entonces vamos a compartir el resultado de cada uno y al final vamos a tener pues un compendio de distintos sistemas y la intención es pues lo mejor es que lo pongamos en práctica. Sí, esa es como la intención, poner en práctica el trabajo que vamos a hacer con relación a este componente que es el organismo humano. Yo les decía, pues en el tema de las especies, ¿cuál es el objetivo de conocer las especies? Entender que nosotros no somos los únicos en el planeta. Hay otros que están con nosotros, otras especies que hacen parte de un equilibrio natural y que debemos proteger y preservar. Y en ese sentido, pues la intención es que yo me entienda como parte de un todo que es, pues, digamos, el planeta Tierra y todas las especies de organismos vivos que hay dentro de él. Y pues ahí el tema un poquito es como conciencia de que somos parte de un todo y no somos los únicos en el planeta. Ese era como un objetivo de ese trabajo que hicimos. Ahora en este trabajo es que tengamos conciencia de nosotros mismos y que nosotros somos los responsables de que nuestro organismo funcione perfectamente y las alteraciones que ocurren son por causa de nosotros. No hay nadie más que cause esto. Las distintas enfermedades se producen por alteraciones de estos sistemas o aparatos y como les decía, todos al estar interrelacionados, cualquier afectación de un solo órgano puede alterar el funcionamiento de todo el organismo. Entonces, por eso tenemos que proteger nuestros órganos, nuestros sistemas, nuestros aparatos para que todo funcione dentro de nuestro organismo. Entonces, aquí está pues lo que les mencionaba, generar un documento, máximo 10 hojas en Word, tratar de lo posible que sea redacción propia, que no sea copia tal cual de lo que encuentren en Google, Wikipedia o otras fuentes, sino traten de investigar. Vamos a apoyarnos con temas gráficos en la medida que podamos también. Ahí podemos colocar unos gráficos. Los gráficos ayudan pues a ilustrar, por ejemplo, el sistema de funcionamiento y con un pequeño párrafo y un buen gráfico yo puedo explicar un determinado tema de los que aparece acá. Entonces, apoyémonos de temas gráficos también, eso está válido. Entonces hay que hacer de todos modos una investigación. Cada uno tiene que preocuparse por investigar el sistema que le correspondió, el aparato que le correspondió. Eso es importante. ¿Sí? Aquí hay una lista de todo lo que tenemos en nuestro organismo por analizar. Hay alrededor de 18 temas.
con sistemas y aparatos, y también incluimos los sentidos y órganos como por ejemplo el cerebro, ¿sí? Dentro de los órganos, ¿sí? Hay, por ejemplo, el sistema integumentario, que no es tan común, como que es la piel, ¿sí? Otro que de pronto no es tan común es el sistema linfático, que es por donde circula pues todo este tema de los glóbulos blancos de nuestro sistema de defensa, que lo vimos hoy dentro de lo que es el sistema inmune, ¿sí? Aquí no incluí el sistema inmune porque pues fue el que presentamos, y pues que yo les decía que pues mi intención de presentarlo era pues su total pertinencia con relación a lo que tiene que ver con el COVID-19 y toda la situación que estamos viviendo muy particular en la historia de la humanidad, y llamémoslo así. O sea, hacemos parte de la historia al estar en una pandemia de carácter universal y global, y o sea, con las nuevas tecnologías que globalizan pues la información y pues todo esto que vemos en el día a día actualmente con el tema del COVID. Entonces son unas características únicas que pues harán que hagamos parte de la historia y apareceremos en los libros de historia como personas que vivieron esta pandemia global de características especiales llamada COVID-19. Bueno, el sistema articular, que también no es un tema que pues sea tan común. De todas las articulaciones son aquellas uniones, las uniones que tenemos en todo nuestro sistema óseo. Es el sistema articular. Por ejemplo, ese es el sistema que se ve afectado por la artritis reumatoide. La artritis reumatoide ataca especialmente todas las articulaciones, ¿sí? Bueno, aquí está pues ya lo que es la asignación. Entonces está el nombre de cada uno: Aldair, sistema circulatorio; Brian Alexander; Triana, sistema nervioso; Brian Steven Carrillo, sistema muscular. Brian, que estás aquí presente, entonces a ti te tocó el sistema muscular. John Jairo Delgado, aparato urinario y excretor; Eduard Granados, aparato digestivo; y Olver, a ti te tocó el aparato respiratorio. ¿Listo? Entonces aquí está como el tema de la asignación que tenemos que cubrir como componente de la parte 2 de la asignatura de biología, que tiene que ver con el organismo humano. Dentro de 8 días nos volvemos a ver para ver la última parte de biología, que también tiene un trabajo, ¿sí? Que va a ser sobre el medio ambiente. Entonces los 3 componentes de la asignatura se cubrirían con la clase de la semana entrante que vamos a tener sobre el medio ambiente, y donde pues hablaremos de todo esto que pues estamos viviendo, que es pues llamémoslo, ni siquiera es contaminación, sino hipercontaminación. Tenemos en estos momentos en el Pacífico el tamaño de un país como Colombia, una isla totalmente llena de plásticos que flota sobre el mar en estos momentos. Eso es una contaminación brutal sobre el mar. El tema del cambio climático con efectos pues bastante significativos sobre distintas partes del mundo, y vamos a ver algunos casos pues que son de este año y bastante recientes. Digamos que en estos momentos, o sea, este año en Australia en enero hubo unos incendios que acabaron con un cuarto de la población animal: canguros, koalas, murciélagos, cantidad de especies que son muy propias de esa isla, que son únicas de esa isla, la gran isla de Australia, y desaparecieron a causa de grandes y voraces incendios dados por simplemente la aridez del clima. El tema de la alteración climática, que pues nosotros en nuestras ciudades en Colombia pues lo vemos es
pues, con los calores excesivos que vivimos. O sea, nosotros permanecemos gran parte del año con un alta temperatura. En algunos casos, o sea, pues aquí digamos que nosotros registramos altas temperaturas por ahí a los 32 grados en adelante. Digamos que nosotros de alguna forma tenemos una ventaja con relación a las estaciones. Digamos que en países donde hay estaciones, Estados Unidos, en Europa, parte de Asia, Australia, Chile, Argentina, aquí en Sudamérica, pues digamos ellos pueden tener en algunos sitios temperaturas de verano alrededor de los 40, 45 grados centígrados, que ya son temperaturas bastante, digamos, como fuertes para el tema, pues, de soportar el organismo humano. Entonces, eso hace parte también, pues, de lo que vamos a ver ahí. Y pues está un tema que también tiene que ver con el calentamiento global, que es lo que es el deshielo o el deshielo de sitios que normalmente, pues por temperaturas y por condiciones naturales, deberían estar cubiertas de hielo tanto en el polo norte como en el polo sur. Y vamos a ver algunos casos de la isla de Groenlandia, de Rusia, que más o menos en mayo tuvo un accidente de deshielo que causó un problema de derrame de diésel bastante grave sobre el Mar del Norte, con un fenómeno pues, que se da a través de los deshielos, que es la afectación o sea, digamos, de un segmento de tierra congelada que se conoce como permafrost. Y eso está sucediendo en las partes, en los polos, especialmente en el polo norte, y esto es un grave efecto sobre todo el planeta, porque el fenómeno del deshielo es un fenómeno que altera el equilibrio natural de nuestro planeta, en el sentido que aumenta la cantidad de agua, y al aumentar la cantidad de agua se genera una elevación de los niveles de agua a nivel planetario, y pues se corre el riesgo de inundación de islas o de sectores costeros en distintas partes del globo. Y también hay un tema de la alteración de las corrientes de aire. La alteración de las corrientes de aire, ¿qué es lo que ocasiona? Básicamente los tifones, los huracanes que afectan Centroamérica, Norteamérica, las islas del Caribe, todo esto que pues hemos visto, por ejemplo, creo que fue el año 2017 o no recuerdo si 2018, la gran afectación de Puerto Rico, de uno de estos huracanes que dejó prácticamente toda la isla arrasada por un huracán, el huracán María. Entonces, todo esto hacen parte de ese fenómeno de alteración global. Entonces ahí aparece obviamente lo que es cambio de temperaturas, que se da básicamente por la emisión de gases, y esos gases vienen de distintas fuentes, vienen de fuentes tan distintas como por ejemplo las vacas. El hecho de que nosotros seamos grandes consumidores de carne vacuna hace que existan extensiones muy grandes de terreno dedicadas a tener crías de ganado en forma intensiva y extensiva, y ellos producen alta cantidad de CO2, entonces eso es un factor de contaminación. Obviamente todo lo que sea vehículos, ahorita pues hay un debate grande acerca de los vehículos eléctricos, porque los vehículos eléctricos, si bien no emiten CO2, pues necesitan corriente eléctrica, y gran parte de la corriente eléctrica se produce con carbón, y gran parte del carbón que se utiliza para producir energía eléctrica pues
emite CO2, entonces de alguna forma esto no está siendo en realidad una solución. La solución pues la tienen países como los países nórdicos, que es creemos unas ciudades más aptas para andar por la ciudad, para caminar la ciudad. Creemos unas ciudades donde la bicicleta sea el, el medio de transporte predilecto. Y eso lo entendieron muy bien los países del norte de Europa, los escandinavos, los holandeses y demás. Esos países del norte europeo pues lo han entendido muy bien y esto sí es una solución. Y como les decía ahorita, mecanismos como crear autos eléctricos que consumen, o sea, digamos, alteran la contaminación por la producción de baterías y pues que estas baterías requieren mucho consumo de agua y en especial en Chile están causando problemas de sequía donde se está extrayendo litio que en Bolivia y Chile que se está extrayendo litio para las baterías de los autos eléctricos. Y el otro componente pues es que finalmente tengo que llegar a la casa y cargar el vehículo eléctrico y al cargarlo pues estoy consumiendo energía eléctrica que muchas veces está produciendo más CO2 que si yo sacara un carro a gasolina a andar en la calle. Entonces, esos son pues dilemas que hay. También está pues el tema obviamente de las basuras, que es un tema que eh, producimos demasiada basura comparado con pues la cantidad que somos. Entonces eso genera unos desequilibrios bastante importantes en el tema de lo que es residuos sólidos. Y también pues el tema de contaminación de agua y uso efectivo del agua, que pues es un recurso vital y a pesar de que somos 75% agua, solo un 1 a 2% de esa agua es pues potable o es apta para consumo humano. Entonces, son todos estos factores que vamos a analizar en ese último componente y que también van a generar pues un trabajo específico y estos serán los 3 trabajos componentes de la asignatura de biología. Entonces, importante pues trabajar paso a paso. Entonces, los que no han podido enviar el video. Los que pues de esta semana pues a la siguiente semana generar el trabajo del organismo humano y el sistema que les haya correspondido. Todos son sistemas pues bastante, digamos, con bastante información en la red. Todo esto lo podemos hacer lo podemos hacer. Yo soy flojo para eso. Todo esto lo podemos hacer vía Google, porque Google pues tiene información muy buena al respecto, Wikipedia, todas estas plataformas pues tienen información ya bastante organizada de cada uno de estos sistemas. El tema es que yo lea y aprenda a resumir, porque pues puedo encontrar muchísima información, pero el tema es aprender a resumir lo que al final encuentre de esos sistemas. Entonces, pues quiero escucharlos, quiero que me cuenten, voy a parar aquí la grabación y quiero escucharlos un poco. Espérate a ver aquí donde